¿A dónde vais? A escuchar el Cawin, ¿Qué cagüín? el podcast, el de Vida Digna. Estás escuchando El Cawin, un podcast del Movimiento Solidario Vida Digna de San Joaquín. Les damos las bienvenidas a todas las vecinas que están escuchando este cuarto episodio de su podcast favorito, grabado y producido desde La Pobla, El Cawin. Soy Óscar, dinamizador, y en este episodio conversamos con nuestros invitados con respecto a un tema que nos afecta internacionalmente y es complejo de entender, el fenómeno de la migración. Este asunto lo cubrimos desde Somos Migrantes, la iniciativa que tiene como finalidad aportar la organización de comunidades migrantes para alcanzar la vida digna. Desde una perspectiva antirracista, abordamos el fenómeno de la migración en Chile a partir del asesoramiento en temas relacionados con la regularización y el acceso a derechos sociales, la agitación y propaganda, el posicionamiento ante la coyuntura y los procesos de sensibilización frente a la migración. En el Cawin nos reconocemos como parte de un pueblo más amplio que las fronteras del Estado-Nación. Defendemos el internacionalismo y estamos atravesados por la realidad de la deshumanización de nuestras hermanas migrantes, comprendiendo las realidades sociales que atraviesan particularmente, así como aquellas que nos son comunes como trabajadoras. Ahora, demos un paso al frente y dejemos a nuestros invitados de Somos presentarse. Buenas tardes, estoy muy contento de estar acá. Mi nombre es Hernán, soy abogado, me dedico al derecho laboral y al derecho migratorio y además participo en la iniciativa de migración del Movimiento Solidario de Vida Digna, Somos Migrantes. Bueno, hola a todas y todos. Mi nombre es Daniel. No sé si me recordarán del primer episodio. Hoy vengo como parte de la iniciativa migrante del Movimiento Solidario Vida Digna, Somos. Y para no alargar más la presentación, cortito, me presento, mi nombre es Paola, también he participado en algunos de los episodios del podcast y hoy estoy, al igual que mis compañeros, como parte de Somos Migrantes. Excelente. Pues empecemos. ¿Qué nos dicen nuestras invitadas? ¿Cuáles son los mitos sobre la migración que más se escuchan? Este tema es muy importante porque existen muchos mitos que han influido cardinalmente en cómo gran parte de la población chilena ve a la gente migrante. Ahora yo solamente voy a mencionar 3 de estos mitos que son muy relevantes en el momento actual. El primero, que es el mito, por decirlo de algún modo, fundacional respecto a cómo se mira a las y los migrantes, es la delincuencia. La tan famosa delincuencia. Se dice de que debido a la diáspora, esta ha incrementado exponencialmente en Chile. Pero ¿qué es lo que nos dicen los datos? Los datos nos dicen todo lo contrario. Datos que elaborados por el mismo Ministerio Público, la Fiscalía. Esta nos dice de que de la totalidad de los delitos cometidos en el año 2023, cabe decir, solo en el 9,7% participaron personas migrantes. Y de este 9,7% o de esta gente que participó en estos actos ilícitos, representan solo el 1,05% de la población migrante. Es decir, solo por el 1,05% se estima que toda la población migrante es delictual. El segundo mito, que también es muy importante, que es el tema de la contribución económica de la migración y la supuesta carga que representa para el Estado. Existen múltiples estudios que desmontan este mito. Uno reciente titulado ¿Cuál es la contribución de la población migrante a la economía de Chile?, de abril del 2025, señala lo siguiente en sus conclusiones. Solo voy a citar algunas para que se tenga en consideración. Primero, en el año 2024, la población migrante contribuyó con un 10,3% del Producto Interno Bruto chileno, superior a su peso poblacional del 8,7%. Es decir, que la contribución por persona de la población de los y las trabajadoras migrantes es mayor a la de los y las trabajadoras chilenas. Otro, entre el año 2013 y 2023, casi el 50% del crecimiento del PIB se explica por la expansión de la población migrante,
mientras que los trabajadores nativos explican solo el 18%. Otro, la desproporción en su contribución al Producto Interno Bruto de la población migrante se debe a que entre los migrantes hay más personas en edad de trabajar, 82,7% versus 66,6% de los nativos. Y además, también a su mayor tasa de participación laboral, 78% versus 67%, y a su menor tasa de desempleo, 7,1 versus 8,7%. Otro punto que es fundamental es respecto a la carga fiscal. En el año 2023, los migrantes aportaron 873.000 millones de pesos netos al Estado, equivalente al 0,3% del PIB, mientras que los nativos contribuyeron con el 1% del PIB. Además, cada migrante aporta en promedio $604 netos al Estado, en comparación con $184 per cápita en nativos, 3,6 veces más. Me voy a extender un poco respecto a este punto. En mi labor como abogado migratorio es muy común conocer en detalle lo difícil que es para una persona migrante estabilizarse en el país, porque al contrario de lo que se suele creer, el grueso de la población migrante está en una situación de total desamparo, total desamparo. Una persona que ingresa por paso no irregular no puede acceder a una visa, no puede, todos los mecanismos legales se lo impiden. Existe solamente un caso que es muy extremo, que es presentando una carta al subsecretario del Ministerio del Interior, después de haber pasado por distintas etapas, entre ellas haber sido expulsado, haber dejado sin efecto la expulsión. Para que suceda eso, tienen que pasar años, años. Esa persona está sin una cédula de identidad y a lo único, entre comillas, beneficios fiscales que acceden estas personas es a FONASA, solamente la sección A, que son las prestaciones médicas más elementales, y respecto a las niñas y niños, el acceder a la educación primaria y secundaria. Es totalmente falso de que gozan de otras prestaciones, como por ejemplo subsidios habitacionales. Eso es falso. De hecho, la población migrante que accede a este tipo de beneficios, como los subsidios habitacionales, en las mismas condiciones que la población chilena, son los que tienen residencia definitiva, solamente residencia definitiva, que es un porcentaje menor de la totalidad de la población migrante. Además, en este mismo sentido, es muy difícil, incluso para las personas que ingresan de manera regular al país, obtener una visa. En Chile está prohibido el cambio de categoría migratoria. ¿Qué significa esto? Que alguien que ingresa como turista no puede acceder a una visa de trabajo, solo puede acceder a una visa de reunificación familiar, que es una situación muy excepcional. Sin embargo, respecto al trabajo, bien sabemos, los datos que acabamos de citar nos dicen de que su aportación es bastante mayor. La precariedad laboral es pan de cada día, sobre todo de las personas que se encuentran en situación irregular, aunque la norma dice de que tanto trabajadores como trabajadoras extranjeras y chilenas tienen los mismos derechos laborales. En la práctica, por desconocimiento y por aprovechamiento, ni las trabajadoras ni los jefes lo saben, y por lo mismo existen múltiples situaciones de explotación laboral. Jornada laboral excesiva, no pago de horas extras, pago por debajo del salario mínimo. Se justifica muchas veces esto por parte de los jefes y las jefas, de que la persona es irregular y por lo mismo no tiene derechos laborales. Entonces, en este caso el mito se desmorona, pero de manera estrepitosa, porque es todo lo contrario, todo lo contrario. En mi experiencia como abogado migratorio he conocido gente, especialmente, no digo que sea la norma, de haitiana, que ha logrado acceder a tener una vivienda propia, un automóvil propio, pero uno revisa su historial de trabajo. Por ejemplo, no hace mucho vi una cartola de Previrat que contiene las cotizaciones, gigante, gigante de un amigo haitiano, y me pregunté por qué, y vi, y cotizaba en un mismo periodo en 3 trabajos. Durante la semana, durante el día trabajaba en la construcción,
en la noche de nochero y los fines de semana en un mall, en una tienda de helado. Entonces, en ese caso, esta persona logró obtener su casa, que entre comillas es suya, porque él la está pagando a través de un crédito hipotecario, un automóvil que también está con crédito, pero no porque recibe beneficio del Estado, sino porque la explotación ha sido exacerbada. Y creo que el último mito que voy a tocar, para no extenderme más, es uno que está muy en boga actualmente debido a la coyuntura electoral respecto a la votación de la población migrante. Desgraciadamente, y para mi dolor, esto no sugiere de los sectores más reaccionarios, sino de la misma izquierda. Y debido a un mero cálculo electoral, en atención a una encuesta que sugieren de que el grueso de la población migrante, especialmente de la comunidad venezolana, votaría por los candidatos de derecha. Lo cual a mí en particular no me parece ni bien ni mal. Cada uno hace lo que quiere con sus decisiones políticas. Sin embargo, hay mucho alarmismo respecto a esto. Primero vamos a tocar el tema de los números. Actualmente, según un sondeo que se hizo el año pasado, en Chile hay más de 15 millones de personas que pueden votar. De hecho, son 15.450.574. De esos 15 millones, solo 786.460 son migrantes. Y de esos, solo 174.851 pertenecen a la comunidad venezolana, que ni siquiera está en primer lugar, pues en primer lugar son en la comunidad peruana con 191.383. Entonces, son 174.000 personas y en atención a ese número, que es un número real, se ha creado todo un relato de miedo, el miedo a la ultraderecha. A mí me parece terrible porque se están empleando los mismos mecanismos de la ultraderecha, generar pavor, más allá del derecho a voto, más allá de ese derecho que la gente es válido que lo quieran ejercer, es que se ha asimilado una decisión política o una postura política con toda una comunidad. Y lo que es más terrible, sobre todo de parte del Partido Socialista, cabe decir que está encabezando un proyecto de ley que busca, primero, no eliminar el voto a los migrantes, sino que estos no paguen multa en el caso de no votar, desestimular el voto migrante, a través de una serie de caricaturas. No sé si lo han visto, como que el tostador no está hecho para hacer arepas, o que los venezolanos no eligen muy bien, aludiendo a la imagen de Nicolás Maduro. Ha sido espantoso, espantoso. Entonces, los mismos mecanismos que caracterizan a la ultraderecha están siendo empleados por la izquierda para generar pavor. Y lo más terrible, estigmatizar a toda una comunidad migrante que, como cualquier comunidad, es compleja, es contradictoria, cada individuo tiene sus propias decisiones, y inclusive si algo que es totalmente imaginación, el 100% de la comunidad venezolana votase por los candidatos de derecha, ¿qué tiene? Somos todos personas y tenemos nuestra propia historia, la cual se sujeta a nuestras decisiones. Sí, como siguiendo con la línea de lo de los mitos, que era la pregunta y lo que planteaba Hernán, que pues son como las cifras más concretas y como lo más material que se puede evidenciar en torno a esos mitos. Pero claro, también se ha construido unos mitos en torno como más culturales que también han minado esa relación entre los chilenos y las migrantes. Como, claro, la mayoría de esta nueva migración, digamos, de venezolana y colombiana particularmente, o más caribeña, se suele relacionar que ese origen más tropical viene consigo con unas culturas antagónicas a las chilenas, como que el chileno es más, en teoría es más tranquilo, más recatado, más silencioso, más reprimido, y que las migrantes colombianas o venezolanas son más ruidosas, más fiesteras, y que en los barrios entonces
llegan con música fuerte y bueno, eso pues también es una generalización que ha generado un estigma sobre las migrantes. No todas las migrantes somos particularmente bullosas fiesteras. Y claro, no significa que el ser fiestero o que, o sea, que las personas migrantes tengan que recatarse y acostumbrarse al silencio o a no expresar sus formas culturales, sino pues esa imposibilidad del diálogo que genera el estigma constante sobre esas prácticas y que corta de por sí ya esa imposibilidad de acercarnos y dialogar, sino que ya es como, no, ya pusieron música, entonces ahora esto va a ser hasta quién sabe qué horas y ya es un problema. Y hasta posiblemente puede que no sea ni siquiera un venezolano o un colombiano, sino sea un chileno el que puso música fuerte, pero ya sí, posiblemente el señalamiento vaya hacia esos venezolanos, esos colombianos, que uno lo ve en las redes como, no sé, el Sosafe, a cada rato sale la advertencia como, estos otra vez con su bulla, bueno. Entonces como que también eso, como que hay unos mitos en torno a lo cultural que también han generado estigmas y generalizaciones que han afectado esa relación. Y lo otro que quería decir muy en relación a lo último que decía Hernán en torno a las votaciones, pues claro, esa instrumentalización constante de la política, si se quiere, de arriba del Estado en torno a la migración. En un momento les es útil o para ciertas cosas les es útil y para las otras, pues no tanto. Dependiendo el momento, dependiendo la situación en que el gobierno, si el gobierno está mal evaluado en la opinión pública, pues se le mete por lo que la opinión pública pues está exigiendo y se olvidan los ideales y solo el sujeto al que pueden hacerle daño es a un sujeto que ya está precarizado, que no tiene formas importantes como para defenderse, como son las migrantes, porque pues sobre el migrante recae pues el miedo a rebelarse o a luchar o a organizarse porque pues se siente ajeno a la realidad que está habitando, que se le presenta como prestada. Entonces como que no puede exigir ni defender nada, entonces a ese sujeto pues es más fácil atacarlo y seguirlo precarizando. Sí, definitivamente la realidad de, por lo menos poblaciones como la migración venezolana, se encuentra en esta posición de pensar que su llegada a Chile es prestada. En realidad son muy pocos aquellos que consideran buscar la nacional chilena de alguna forma. Y es porque precisamente para ellos esta realidad es como virtual, están aquí temporalmente, no hasta nuevo aviso. Y es que hay que comprender que el grueso de la inmigración también llegó durante la época de la moneda en Venezuela, cuando se hizo el bloqueo de dólares. Hay que entender que Venezuela, país petrolero, en buena parte dependía de que su alimentación fuese productos importados, por lo que ese bloqueo fue básicamente una sentencia de muerte. Y muchos buscando una vida mejor vinieron para acá. Sin embargo, también como parte, como una reacción política, por decir una manera antisocialista que también trajo con ella como consecuencia el no autorreconocimiento de que esta gente que inmigra son trabajadores. Si es verdad, pueden ser o no de diferentes distribuciones de trabajo, puede ser preparado, profesional de alguna universidad pública o incluso alguien que ya hace trabajo manual. Sin embargo, esa falta de reconocimiento como trabajadores choca con la realidad que ya en Chile había personas que sí tienen su puesto de trabajo y todo lo demás, y evidentemente va a ser mucho más fácil para un empleador conseguir un empleado sin papeles para ponerlo a trabajar como mula más de 6 días a la semana por un sueldo paupérrimo, cuando, por ejemplo, el chileno si puede hacer sus exigencias de trabajo. Y en ese contexto, ya sé la importancia de que, bueno, claro, por supuesto el mito que ya abarcamos con respecto a la colaboración en el sentido Producto Interno Bruto, pero también la necesidad de creación de un sentido de clase y de interés común. Es de interés para el venezolano el bienestar no solamente del resto de las poblaciones migrantes, sino también el bienestar con el chileno, en un reconocimiento de que todos definitivamente quieren tener un trabajo digno, con tiempo suficiente para poder estar en sus casas y ver a sus familias, ya que esta realidad no es prestada. Al final, todos estamos juntos en el mismo bote.
sea que nos reconozcamos o no, o sea que vengamos de la etnia que venimos, de las formas graciosas en las que hablamos, de las culturas diversas en las que estamos, pero a final de cuentas, el mito del tema del trabajo o lo usual, venezofacho, como una forma de insulto, porque ciertamente hay una tendencia dominante en la población migrante venezolana, tiene que dársele un cierre y también autorreconocerse como parte de una sociedad internacional común, en el que todos formamos parte de una totalidad. Sí, yo quería sobre todo hacer una reflexión en torno a algunas, bueno, en esta primera parte estamos hablando de los mitos y con esto de los mitos han salido algunas palabras como prejuicio, como generalización, como estigma. Y creo que pues claramente todas tienen que ver con sustentar de alguna manera estos mitos de los que hablaba Hernán al principio de su intervención. Y aquí yo digamos que voy a hacer un paréntesis respecto a una cosa que es compleja y que ha sido analizada sobre todo, o bueno, yo me he acercado sobre todo al análisis de esto a partir de la educación popular y del diálogo cultural y de saberes. Y hay un educador popular colombiano que se llama Germán Mariño, que plantea una pregunta que voy a leer tal cual porque me parece que es clave para entender esto, y es: ¿cómo se desestabiliza un deseo, una tradición, un temor? Se hace a partir de testimonios, de autoanálisis, del cine y la literatura. Ciertamente no es de la misma manera en que se refuta un saber. Y digamos que esta serie de preguntas que parecen retóricas, pero pues en realidad lo que nos está queriendo decir es cómo desestabilizamos un prejuicio, un mito, un estigma, una generalización. Porque claro, nosotras podemos poner sobre la mesa diferentes tipos de argumentos de autoridad, podemos poner informes, datos, informes incluso oficiales, investigaciones internacionales, etcétera, pero eso, si bien puede aportar en la discusión, no es lo sustancial para desestabilizar aquello que se ha construido en el común de la gente frente a el fenómeno migratorio, frente a las personas que migramos. Y particularmente, digamos, hablando muy desde la experiencia de Somos, el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer algunos talleres de sensibilización en un colegio que queda aquí en el territorio, en el Horacio Aravena, en la jornada nocturna. Y efectivamente, una de las sesiones que elaboramos tenía que ver con los mitos y presentábamos toda esta documentación y estos datos, pero éramos conscientes que eso igual no iba a acabar por completo esa visión que tienen la mayoría de las personas frente a al fenómeno migratorio, porque es un proceso más largo, porque además la gente va creando esos prejuicios y esos estigmas y esas generalizaciones a partir de varias cosas. Entonces está el caso puntual, ¿no? Y la experiencia se vuelve casi, es que conocí a una amiga, es que a mí me pasó, es que yo escuché, y eso es como el sustento verídico, que a pesar de que uno le diga, no, pero es que el porcentaje de delincuencia es súper minoritario, dicen, no, pero es que yo conozco a varias personas que les ha pasado esta experiencia con un migrante, etcétera. Claramente todo el bombardeo de los medios de comunicación que controlan la narrativa respecto a pues a las migrantes, y el populismo tanto de derecha como de izquierda que pone a las migrantes como un enemigo interno y bueno, como alguien a quien sí instrumentalizar también, como lo decía Daniel. Entonces, ante todo eso es muy difícil como luchar, ¿no? Y creo que un poco, claro, es importante volver sobre los datos, saber qué es mito y qué es realidad, pero también es importante hacer ese trabajo más de diálogo cultural, de un trabajo de base, un trabajo pedagógico, un trabajo que nos permita
ampliar nuestros horizontes de sentido frente a las diferentes poblaciones o grupos poblacionales que viven en este territorio, etcétera, ¿no? Como que creo que eso es clave, porque además, y con esto cierro, todo el tema que viene alrededor del prejuicio, del estigma, es la reacción que la gente tiene ante algo que le es extraño, y esa reacción ante algo que es extraño a veces bebe de coger como esos atributos o esa identidad social, esos juicios de valor que están a la mano. Esto sobre todo lo habla un sociólogo canadiense que se llama Wolfman, que tiene un libro que se titula Estigma, y él dice que la gente cuando conoce a alguien o cuando ve un elemento extraño, lo primero que hace, porque es la respuesta como más automática, rápida y cómoda, es volver a la categoría, digamos, a las categorías que ha elaborado a lo largo de su vida para evaluar o saber qué es ese elemento extraño. Y ahí es donde aparece efectivamente pues el prejuzgar antes de conocer, la predisposición antes de llegar a decir quién es esta persona. Entonces, no sé, yo veo a una persona racializada, a una persona de Haití, y antes de conocerla o de preguntarle quién es, voy automáticamente a la categoría de persona haitiana. Y ahí encuentro prejuicios y mitos en los que puedo creer. Entonces, es una persona empobrecida, es una persona que de pronto, si estoy sola en la calle y la veo, pienso que me va a robar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como que eso es bastante naturalizado, y por eso también es tan difícil de romper, no solo con el dato grueso, no solo con la información, sino que hay que hacer un trabajo mucho más cotidiano que también involucre muchas formas de acercarse a la gente. Por ejemplo, este podcast y este episodio es una forma también de ayudar a esa desestabilización, y creo que como estamos comprometidas pues también a hacer esa batalla, si se quiere, ideológica contra los discursos antimigrantes y contra la discriminación y violencia. Y ahora, avanzando a la siguiente pregunta. ¿Cómo se normaliza el racismo y la xenofobia? En primer término, a mi juicio, mucha gente que tiene prácticas y discursos racistas y xenófobos es inconsciente de aquello. Y esto por muchas razones. Primero, creo yo que entre tantos males que provocó el nazismo, uno de ellos poco estudiado es que creó una caricatura de qué es ser racista. Entonces, en el imaginario se cree que el racista es lo más cercano a un nazi, una persona conscientemente con aires de superioridad. Sin embargo, en la realidad, el racismo opera de manera mucho más silenciosa. Ya lo dijeron Pau, Daniel y Oscar, de que los mecanismos más comunes de difusión del racismo es generalizando experiencias particulares, también el rol de los medios masivos de comunicación que exacerban las noticias negativas y omiten las noticias positivas respecto a la aportación de la población migrante en Chile. Y esto tiene que ver mucho cómo opera la ideología, porque uno entiende la ideología como tal vez la falsa conciencia. Sin embargo, la ideología eficaz es realmente cuando se extrae un trazo de la realidad, o sea, es algo que puede que sea real y se generaliza. Ninguna ideología triunfante en la historia ha sido 100% ficción. Más bien se generalizan ciertas particularidades. Esto es muy interesante porque además existe este imaginario de no soy racista porque no soy un nazi, no tengo aires de superioridad, pero el racismo opera además no necesariamente con la idea de superioridad, sino también con la idea de diferencia. Por ejemplo, como mencionó recién Daniel, existe esa idea de que la migrante venezolano, el migrante colombiano es más tropical, es más alegre, en cambio el chileno, la chilena es más fría. Entonces aquí necesariamente no se está hablando de una superioridad, sino de una diferencia. El racismo también opera de la diferencia. Por otro lado, algo que es medular es respecto a las caricaturas, a las características que se asocian a ciertos grupos humanos. Delante se mencionó de que
como dijo Daniel, de la venezolana, el venezolano es más alegre, más bullicioso. Sin embargo, si uno analiza el devenir de Chile en los últimos 20, 30 años, estas mismas características, hasta antes de la diáspora masiva, se le atribuían a las y los chilenos pobres, o los más pobres. Se decía de la gente de las poblaciones, de que eran bulliciosos, de que eran sucios, de que eran esto y esto otro. Exactamente el mismo discurso, solamente que ahora se trasladó a otro segmento de la clase trabajadora del campo popular, como lo queramos llamar. Y esto es muy interesante porque al fin y al cabo lo que se busca es un chivo expiatorio en el cual colocar los males de la sociedad en vez de efectivamente hacer el análisis correcto de que estos males no están situados en las capas más débiles y más indefensas, sino al contrario, en las capas más fuertes, en los poderes fácticos. Bien sabemos, como se dijo adelante, de que la población migrante no es un gasto al Estado, pero sin embargo se cree de que estos copan los servicios públicos, los servicios de salud. Entonces, en vez de hacer la crítica adecuada de que aquí existe un mal financiamiento a la salud, es más fácil culpar al o la migrante. Esto mismo sucedía en los 90 y en los 2000 con la gente pobre, pero nacional. Otro punto creo que es muy importante que se toca muy poco, un poco matizar el tema del racismo. Bien sabemos que opera de manera inconsciente, no necesariamente inspirado en superioridad, sino en diferencia, pero también creo yo, en mi experiencia, he vivido casi toda mi vida en Estación Central, conocido por ser receptor de mucha gente migrante, y yo he podido ser testigo de una diferencia muy importante entre la práctica y lo discursivo. ¿Por qué quiero decir esto? Porque hay mucha gente chilena que tiene una estructura racista, se expresa de manera racista, pero en el encuentro cotidiano con gente de otros países es mucho más solidaria de lo que expresa verbalmente. Entonces hay un encuentro en tal vez la precariedad, en la pobreza, tal vez el lenguaje no sea más adecuado, pero sí hay solidaridad, sí hay encuentro. Un caso muy común que yo he visto, no es excepcional, lo he visto muchas veces, es que mujeres chilenas cuidan a niños y niñas haitianas sin remuneración. ¿Y qué es lo que lo inspira? Tal vez la inspiración discursivamente puede ser racista, no, es que los haitianos y las haitianas son malos padres, son malas madres. Y ahí vemos que son diferentes estrategias de crianza. Pero a pesar de ese discurso, existe algo que no es menor que comprometerse con el cuidado de una persona, de un menor, de un niño, de una niña. Entonces este es un tema medular. Efectivamente, existe racismo, es inconsciente, pero también existe solidaridad entre las y los pobres. Y también en los trabajos, por ejemplo, yo he sido testigo muchas veces de gente que es crítica con las poblaciones migrantes y sobre todo, desgraciadamente, con la comunidad venezolana. Yo le preguntaba a amigas, amigos, ¿y tú trabajas con gente de Venezuela? Sí. ¿Y qué tal? No, me caen excelente. Entonces, no, mi mejor amigo del trabajo es venezolano, no, pura las medias tallas. Y a pesar de eso, está este lenguaje racista, de marginalización. Y otro punto importante, algo que está muy ligado a lo que estoy diciendo, es el rol de las redes sociales. Porque las redes sociales, que justamente se mueve en el lenguaje, más no en la práctica, más no en el encuentro real, se amplifican estos discursos xenófobos, racistas, y también se crea un imaginario de que eso es más común de lo que realmente sucede en el ejercicio cotidiano, en nuestros trabajos, que tenemos que lidiar con gente distinta, diferente. En cambio, en las redes sociales, uno no lidia, no interactúa realmente con un otro, sino que básicamente con uno mismo, y eso facilita como discursos intolerantes. Y esto amplifica, insisto, el tema de la lógica racista. Entonces, para concluir, dos cosas, un poco reiterativas, pero que son importantes. Por un lado, efectivamente, existe mucho racismo en la población chilena, inconsciente. Sin embargo, por otro lado, también hay mucha solidaridad invisibilizada, que yo creo que ese punto hay que rescatarlo y potenciarlo.
Aquí, respecto al tema del racismo, digamos que desde Somos siempre tuvimos como claro esta idea de que más que hablar de xenofobia era importante hablar y debatir respecto al racismo. Y lo que nos encontrábamos es que muchas vecinas, vecinos, pues nos decían como, no, es que pues yo no, o sea, como asocian el racismo solamente a el color de piel, digamos, a las personas racializadas, y no ven por qué hablamos de racismo cuando se discrimina a una migrante, no sé, colombiana, que no necesariamente sea racializada. Como que no se entiende un poco por qué. Entonces, bueno, yo ahí quería referirme sobre todo a lo que ha planteado María Emilia Tillú respecto al racismo aquí en Chile, porque me parece que es muy interesante su planteo, y es que, claro, Chile desde los 90 empieza pues, a ser un país que recibe más, digamos, migración, de un flujo migratorio pues importante, y que ahí empieza a hacerse esta distinción entre las personas que son migrantes y las personas que son extranjeras. Entonces, ella plantea que las personas migrantes son en Chile aquellas que vienen de 7 países y los pone en orden de llegada: Perú, Bolivia, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. Quienes venimos de esos países somos las personas que cargamos con el estigma de ser inmigrantes o migrantes. Y las personas extranjeras serían las personas que vienen de el norte global, Europa, Estados Unidos, también del cono sur, países como Argentina, que incluso María Emilia Tillú dice como en los 90 y a finales de los 90 pues igual vinieron personas de Argentina, pero no eran leídas de la misma manera como la migrante peruana, por ejemplo. Entonces, ahí hace esta distinción que tiene que ver con dos cosas. Primero, claro, la clase, y por otro lado también pues lo colonial, y en ese sentido con la idea de blanquitud. Entonces, claro, la persona que viene de Argentina, como con esta idea de que en Argentina pues no hay personas racializadas, que son muy europeas, que son muy blancas, y esta distinción entre personas extranjeras y personas migrantes también está relacionada con a quién invito, a quién le puedo abrir las puertas de mi casa, con quién quiero que mi hija pololee, quién es lo mostrable, y quiénes son a los que no invito, a los que no quiero que tener relaciones familiares, con quienes no encuentro como algo que me identifique, o algo aspiracional. También ahí hay una cosa aspiracional respecto al extranjero, a la persona extranjera. Y es muy interesante porque decía como en últimas, este ejercicio lo que hace es marcar una lejanía con quienes son más cercanos, porque pues los límites fronterizos con Perú, con Bolivia, pues han hecho que siempre haya igual intercambio, ¿no? Al otro lado de la cordillera están estas poblaciones, y hacen que lo cercano sea lo que está más lejos, ¿no? Entonces, Estados Unidos, Europa, con eso se siente cercanía, y se siente de alguna u otra manera como la aspiración de llegar a ser. Y ahí habla un poco, ¿no? Como de la conformación del Estado-Nación a finales del siglo XIX, y como toda esta ideología del desarrollo a la chilena, ¿no? En clave pues muy blanca, hace que pues ese racismo aparezca y esté presente. Y ahí yo me acordaba, y aquí hago un paréntesis, que pena si me extiendo con, pues además porque creo que hay que hablar en este episodio de eso, porque se están cumpliendo pues los 100 años del natalicio de Fanon, y pues el tema del racismo hay que hablar sí o sí de Fanon, ¿no? Y entonces él en su libro Piel Negra, Máscaras Blancas, que escribe en 1952, pues va a hablar de esto, ¿no? Como de esa sensación, o bueno, esto lo digo muy esquemáticamente como para no alargarme tanto, pero sí como esta idea de la dependencia, de la autopercepción también, de querer apropiarse del código cultural del colonizador, que pues evidentemente nos hace abrazar lo extranjero y discriminar, o querer alejarnos, o querer, como decía Hernán, diferenciarnos de lo migrante
porque se relaciona pues con estos países y con estos flujos migratorios de estos 7 países. Y también, y ya con esto termino, la idea de que en Chile igual ha existido racismo pues desde hace mucho tiempo, ¿no? Y que viene también como con un racismo interno en relación a los pueblos indígenas, con también la idea de que en Chile casi personas racializadas no había, y mito que se plantea por ahí, que es como que no hubo negros y los que hubo se fueron por el frío. Básicamente. Entonces, como que toda esa construcción mitológica alrededor como sí, de lo blanco, pero que de una manera u otra está ahí, ¿no? Y que lo plantea María Emilia Tillú como ese racismo que estaba medio adormilado, como ahí también muy relacionado con ese trato que se tiene con los mapuches. Entonces como, bueno, estaba ahí y se despierta o se activa con estos flujos migratorios de la década de los 90. Entonces, eso, como que quería hablar un poco o exponer un poco lo que plantea María Emilia, porque me parece que es importante para entender el racismo más en Chile. Y como también esas manifestaciones del racismo pues se ven en lo laboral, en lo institucional, en lo comunicacional, en lo simbólico y pues en experiencias más concretas de violencia y exterminio y muerte, ¿no? Porque pues de una u otra manera la violencia simbólica del chiste racista va escalando y después se traduce en violencia física y después se traduce en muerte, ¿no? En asesinato, como, bueno, creo que vamos a hablar después de ese tema más puntualmente, pero que por eso es tan peligroso como no, no entender como la lógica o cómo funciona o cómo opera el racismo, y esto que decía Hernán de la caricatura del racista, de yo no soy racista, pero, o yo no soy racista porque igual tengo un amigo haitiano, bueno, como todos esos discursos que están ahí. Bueno, si quisiera comentar un poco sobre algo que comentaba Pau, como el colonialismo y la clase. Digamos que esa herencia colonial hace susceptible a cualquier, digamos, país, estado-nación, de ser potencialmente generador pues, de racismo. Esa profundización constante a nivel político, pero también cultural, de la ficción de nacionalismo y de que la nación son ciertas características puntuales ficticias que desconocen muchas cosas a nivel, digamos, de otras culturas, de las otros pueblos y naciones que existieron previo a la colonización, o a esas diferencias territoriales que también generan prácticas culturales particulares, pero que se unifican en la estructura del Estado-Nación, eliminando sobre todo esas prácticas relacionadas con una clase más precarizada y empobrecida. Digamos que eso es lo que no hace parte de la nación más, la que se muestra, digamos. O se muestra como de una forma exótica, exacto. Entonces, claro, ahí nos enfrentamos a una situación muy compleja, y es que, bueno, mientras el Estado-Nación se siga fortaleciendo y construyendo en la forma en que se ha hecho, pues el racismo puede nacer en cualquier momento o profundizarse. Si en algún momento Chile tuviera una crisis económica y migrara a otro lugar, no sé, Argentina, que es la que tiene más cerca, posiblemente los argentinos, en su elevado también nacionalismo y de lo que creen que es el ser argentino, pueden sentir chocante la llegada masiva de chilenos, o en su momento, como en el inicio de la diáspora venezolana, de venezolanos cuando entraron a Colombia en su primer momento, negando, digamos, ese antepasado de que muchos colombianos migraron a Venezuela, o sea, millones de colombianos migraron a Venezuela por muchos años. Entonces, claro, el cómo, digamos, desbaratar esa herencia colonial del Estado-Nación
viene muy de lo que decía Hernán, de potenciar esas situaciones que se dan en la clase popular. Por eso desde Somos hemos también intentado como profundizar ese vínculo entre que, claro, somos migrantes, pero somos migrantes trabajadores, migrantes pobladores, que aportamos y somos parte del escenario de aquí abajo, sin distinciones más grandes que no sé, ciertas formas de expresarnos, pero pues que en lo concreto compartimos cosas sustanciales y esenciales que también producen finalmente cultura, que la cultura popular, que ese es el sufrimiento y ese padecimiento de las desigualdades, pero también el cómo resistimos a esas desigualdades y las sobrellevamos y creamos nuevas formas de los miles de años de resistencia pues de los de abajo, que digamos no surgen estando en ese poder que se nos ha mostrado desde siempre, que son los gobiernos, sino experiencial más de abajo, y creemos que eso es lo que se tiene que potenciar, como ese reconocimiento de la cultura que compartimos y esa cultura que, si se quiere, más natural y más, si se puede, general de esa creatividad que nace del padecer las desigualdades y las injusticias y el estar siempre sobreviviendo. Por último, una breve observación respecto a cómo normaliza y opera el racismo y la xenofobia. En atención a que Pau mencionó a María Emilia Tilluk, hay un texto que creo que es muy decidor respecto a los mecanismos, los discursos de cómo opera el racismo. Este texto que lo escribió ella junto a Víctor Veloso y Constanza Ambiado, y se llama La retórica racista del exceso migratorio y la justa medida de la nación. Es importante porque este tema no lo tocamos, que es muy común dentro de los discursos racistas, es señalar, es que son muchos, es que son muchas. Entonces aquí las autoras plantean de que existe una naturalización de cierta ideología estadística, vinculada con el stock, el flujo, el crecimiento exponencial y el límite. Sin embargo, las autoras se preguntan realmente cuál es el límite. Se habla de que son muchos, de que excedió, pero nadie plantea cuál es el límite. Entonces, detrás de esta fórmula existe un vacío que sirve para cualquier contexto. Y esto es muy real porque la retórica del exceso viene, si no me equivoco, muy creciendo mucho, aproximadamente del año 2017. Ya desde antes, pero desde esa época, que se hace cada vez más común el discurso, no, ya es que son muchos, es que son demasiados, es que como dije antes, como también mencionaron los demás, están copando los servicios básicos, los servicios públicos. Sin embargo, ninguno de estos servicios ha colapsado. Sin embargo, las escuelas tampoco han colapsado. Sin embargo, y también como se ha mencionado en reiteradas ocasiones, el gasto fiscal que provocan las y los migrantes es menor, es mucho mayor su contribución. No obstante, este es un discurso muy repetido, es una ideología en el cual la gente hace las veces de experto, porque los comentarios que tienen que ver con demografía son comentarios de expertos. No, es que ya son muchos. Pero ¿de dónde surge eso? ¿Qué es mucho? ¿Qué es poco? Esta es una de las retóricas más comunes y que escuchamos desde, como dije, especialmente el año 2017 a la fecha. Sin embargo, es, al igual que lo que hemos venido señalando, otra retórica, otro discurso, otra ideología más, disfrazado de cierto comentario experto. Resulta interesante pensar en cómo opera el racismo y la xenofobia, especialmente cuando uno lo descaricaturiza y uno empieza a verlo plasmado en la realidad. Y para ello, aquí el último punto que vamos a tocar va a ser con respecto al asesinato de Yaidy Garnica. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre cómo opera el racismo usando este ejemplo muy triste y muy reciente como punto de conclusión? Para quien no conozca este caso, a mediados del mes de junio del presente año 2025, la ciudadana venezolana Yaidy Garnica fue asesinada en la comuna de Saronavia por unos vecinos. Según la Crónica Roja,
Esto se debió a que ella estaba celebrando su cumpleaños y los vecinos se molestaron debido al aire festivo. Ella fue asesinada, le dispararon y además lo que es más terrible, que cuando se intentó llevar a un hospital, estos mismos vecinos desinflaron las ruedas del vehículo que le iba a transportar, lo que imposibilitó su atención médica, falleciendo tristemente. Sí, yo creo pues que aquí un poco está un ejemplo claro pues de esa manifestación del racismo del que hablábamos pues en este episodio y que tiene que ver pues con la deshumanización y que esa deshumanización no solamente se da en un contexto digamos de acabar con la vida de una persona, sino que se da incluso desde la explotación laboral, la trata, las jornadas extenuantes, o sea, ahí se empieza a consolidar esos procesos deshumanizantes de cierto tipo de población. Y de una u otra manera también toda esa violencia institucional, las barreras que existen para acceder a ciertos servicios o derechos, lo que hablábamos, todo lo que tiene que ver con la violencia simbólica, todo eso en últimas, pues son manifestaciones concretas de ese racismo y van abonando también ese terreno que nos lleva pues a deshumanizar a las personas o a un grupo puntual de personas. Refiriéndome también a esto de la violencia institucional y de cómo ha abonado a ese terreno. Por ejemplo, con el caso que estamos viendo, yo recordaba sobre todo el proyecto de ley misceláneo que salió en noviembre del año pasado, que modificaba algunos apartes de la ley de migración, donde lo de los ruidos molestos era causal de expulsión, digamos, ocasionado por personas migrantes. Y con esto de, pues claro, esas manifestaciones del racismo que están también en lo institucional, en el racismo institucional que es estructural, yo recordaba mucho el tema del proyecto de ley misceláneo que salió en noviembre del año pasado y que modificaba algunos apartes de la ley de migración y donde, por ejemplo, estaba que se sancionaba con expulsión a las personas migrantes que ocasionaran ruidos molestos, entre otras cosas, ¿no? Pero una de esas eran los ruidos molestos. Y cómo un poco a través de la ley o de, digamos, de los dictámenes más institucionales, pues se le da legitimidad también a un prejuicio, nuevamente al estigma, y se abona el terreno para que exista la discriminación y la violencia y las vecinas y vecinos se sientan con la autoridad, capacidad de atentar contra la vida de una persona porque, entre comillas, la excusa de que está ocasionando ruido o haciendo bulla, etcétera. Entonces, sí, es muy complejo porque cuando denunciamos lo del proyecto de ley misceláneo, pues nos decían, igual es exagerado, igual no es tan así, no los van a expulsar por eso, etcétera. Pero pues sí hay una legitimidad. Claro, no todas las leyes tienen legitimidad, no todo lo que sale, no, lo legal no siempre es lo legítimo, digamos, en una visión, digamos, sociológica, pero en este caso sí abona eso, como que hay un prejuicio, hay un estigma, hay racismo y hay una institucionalidad que también lo sustenta, no lo sanciona y, o sea, como que lo desarrolla. En específico, me interesa mucho abordar el caso de Yaidi, pues es paradigmático y de algún modo sintetiza todo lo que hemos conversado acá, porque incluso parece un caso de laboratorio. Si uno ve el contexto en que se produjo su triste asesinato, ella y su familia estaban celebrando su cumpleaños, estaba metiendo bulla, y justamente el tema del ruido de la bulla es uno de los temas o uno de los tópicos ya tradicionales respecto a lo que se les irroga a las y los migrantes, especialmente a la población de Venezuela. Y esto es muy interesante en el sentido de que cuando esto se hizo noticia, se difundió en los medios de comunicación, a mucha gente chilena le pareció, no sé si lo justificó, pero entendió, y eso es lo terrible, de que, bulla. Inmediatamente se hace ese vínculo con la población migrante y hasta cierto punto justifica, o no sé si justificar, pero sí le hace sentido tal vez la intolerancia de estar en un ambiente de bulla,
Entonces, por eso digo que es un caso de laboratorio. Parece que incluso no fuese real en ese sentido, que se busca justamente lo que está más difundido, lo que está más naturalizado, que es la bulla, para lo que efectivamente sucedió. Entonces, y aquí también lo ligamos con lo que me venimos conversando de cómo opera la ideología, porque en redes sociales no es que se defendiera, pero se justificó mucho este episodio señalando de que no era xenofobia, porque lo que en el fondo es lo que motivó a actuar a estas personas que cometieron el asesinato fue la bulla. Fue algo como algo concreto, algo real, que está al margen de la influencia de los discursos. Hubo bulla, una molestia muy intolerante, entonces que instó a actuar de esa manera. Y aquí nos cabe preguntarnos si esa misma bulla, esa misma celebración, esa misma alegría que significa celebrar un cumpleaños, algo tan importante para todos, entonces nos cabe preguntarnos si hubiese sido otro el supuesto, si la gente que hubiese estado celebrando con la misma algarabía hubiese sido chilena, sus vecinos hubiesen actuado igual. Entonces ahí vemos un caso de concreto de cómo opera la ideología y cómo se inmiscuye en nuestro inconsciente. Yo al menos no conozco ningún otro caso que se haya actuado con esa misma violencia, con esa misma rabia. Entonces así opera el racismo. Y lo que es más triste es que en una comunidad popular, en la comuna de Cerro Navia, comuna que cabe decir donde yo viví mis primeros 17 años, un caso muy triste porque, insisto, como dijimos adelante, no solamente se atacó a esta persona, sino que también después se impidió que fuese auxiliada, que recibiera atención médica. Es muy grave y muy triste, y los discursos posteriores que no condenaron este accionar profundizan en esa tristeza y en cómo al fin y al cabo operan estos mecanismos. Sí, es que yo quiero acentuar en eso y es que, claro, en este caso es extremo, digamos, se acaba con la vida de una persona, pero esa deshumanización viene desde que haya legitimidad de que a las personas migrantes se les paga menos y tienen menos derechos, y sí me hago entender como desde ahí eso empieza a configurar una lógica que fácilmente llega hacia estos casos extremos o, como lo decían los medios, de intolerancia entre vecinos y vecinas, eso entre comillas, por todo lo que ya comentó Hernán. Entonces es eso, como que está muy naturalizado que es que es migrante, entonces pues está bien que trabaje más de las horas establecidas, está bien y se justifica y se entiende que gane menos porque es que es migrante. Y solo desde ahí, que pareciera que es una opinión, digamos, no sé, lógica para algunas personas, del sentido común, que es el menos común de todos los sentidos, luego llegue pues a estos actos que son mucho más, pues sí que es más fácil rechazar o no naturalizar tanto, aunque, como lo planteó Hernán, también hay esta empatía de, claro, es que deben estar chatos los vecinos de todo el ruido que hacía la familia. Sí, ahí quería como continuar con una cosa pues en relación al racismo como estructural, y es pues ese peligroso círculo vicioso entre la opinión pública, los medios y el Estado, y cómo cada uno va configurándose según el otro. Entonces, claro, la opinión pública puede empezar a transmitir estas diferencias culturales con lo de la bulla, Los medios lo masifican y el Estado toma decisiones en torno a eso. Y pues en el sentido común, pues se va, lo que decía Pau, se va legitimando ciertas acciones. Digamos, el asesinato de Yaidi, digamos, era cuestión de tiempo de que en algún momento algo así sucediera, porque durante los últimos años nos han venido bombardeando desde todas las instancias como con estos discursos antimigrantes y racistas, clasistas, que han avivado pues digamos, esas diferencias. Entonces, ese círculo que se genera entre el Estado, la opinión pública, los medios, ha ido desvalorizando cada vez más la vida de un sector en particular de la población, que pues es la población migrante. Y esto pues está muy relacionado pues con lo que ya hemos dicho, y quisiera como insistir en esto, y esa relación entre
la clase, el capitalismo como sistema de dominación y el colonialismo y su desprecio pues por la vida. Entonces como que insistir en este llamado como de que las formas de organización de la clase popular y de cómo profundizar esa integración a partir de la cultura popular, en donde nos encontramos las migrantes y las nacionales en muchas cosas, o sea, porque hago un paréntesis también, digamos que es muy interesante ver cómo formas de resistencia en distintos países de América Latina son muy similares y uno solo se da cuenta cuando se encuentra con otra persona de otro país. Y eso es muy interesante porque hace parte también de eso y creo que en eso hay que profundizar. Con esto, digamos, en una perspectiva de que esta necesidad de integración de nuestras resistencias y de nuestras formas de construir y de sobrevivir son la posibilidad de volver a revalorizar la vida y dar combate, digamos, a esos discursos y prácticas que podrían llamarse de odio y de discriminación y de racismo. En ese sentido, como no profundizar en esas diferencias, porque siento que, claro, nuestro mecanismo de defensa también como migrantes también es recogernos en nuestras prácticas y en nuestras, digamos, formas más naturales o que sentimos más naturales y nos juntamos ahora también solo, digamos, entre migrantes. O sea, se generan muchas comunidades, claro, de venezolanos, que es importante, comunidades de colombianos. Quizás lo importante es seguir reconociendo eso que compartimos. Digamos que el camino de la construcción de comunidades organizadas para la vida digna, para todos, todas, no pasa por crear comunidades, guetos de migrantes, sino en cómo nos integramos en serio, integramos nuestras perspectivas, nuestros horizontes, nuestras luchas y que cómo visualizamos ese horizonte común de transformación, de liberación. Y entonces como que eso, como un llamado a construir comunidades, que digamos como que creo que esa es la única respuesta, como que ya se ha expresado que hay un reconocimiento sutil o incluso que a veces no se identifica de que las trabajadoras cuando se encuentran, digamos, un trabajador chileno con un migrante, de alguna forma ahí comparten y dicen como, bueno, sí, o solidarizan uno con el otro. Como potenciar esas sensibilidades sutiles que están ahí como en los sentidos pues también de la comunidad. Creo que son como la única alternativa para volver a revalorizar pues nuestras existencias en ese territorio. Como conclusión, a mí me gustaría mencionar de que hemos desarrollado este tema situado en Chile, pero es un fenómeno mundial. Bien sabemos que en Europa la xenofobia y el racismo están en un punto cúlmine. Esto ha potenciado mucho a la ultraderecha. ¿Y qué es lo que hay detrás de esto? Una crisis muy importante del capitalismo, de precarización, y para evitar criticar el modelo, lo que se hace es centrar las miradas en los sectores más desposeídos, que son las y los migrantes. En vez de culpar al sistema económico que es discriminador, explotador, es mucho más sencillo poner la mirada en la población migrante. Y con esto no quiero culpar a los nativos, las nativas, porque también es difícil imaginarse de que siendo un poblador o una pobladora con escasos recursos económicos, con poco capital cultural, con distintos problemas, llega una comunidad de otro país y es muy difícil, por estas precariedades que acabo de mencionar, hacer una comunidad, ejercer la solidaridad, porque no solamente por cuestiones discursivas de la competencia que está muy instalada en la realidad de hoy, sino que también porque es difícil, porque la precariedad lo dificulta mucho. Y naturalmente es mucho más fácil, teniendo esto presente, atacar al otro que está al lado, a la otra que está al lado, que se ve mucho más débil que yo, que efectivamente poner los dardos allá arriba, que son los verdaderos culpables del estado actual de las cosas. Y esto tiene su punto más relevante, más preocupante, más alarmante, no hay que dejar de mencionarlo, en el actual genocidio que se está librando contra la población de Palestina, que está totalmente ligado con todo lo que hemos conversado durante esta hora de buena charla. Justamente todos los dispositivos que hemos denunciado acá tienen su práctica más exacerbada, el genocidio contra la población de Palestina.
Y para cerrar entonces algunas invitaciones puntuales o avisos parroquiales, como decimos en Colombia. Primero, están abiertas las inscripciones al preuniversitario popular y comunitario que vamos a desarrollar aquí en el territorio, en la comuna de San Joaquín. Y también tenemos abiertas inscripciones al Comité de Lucha por la Vivienda, que junto con la Asociación de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación ASOTE y el Movimiento Solidario Vida Digna Zona Sur, estamos impulsando. Toda la información, link de inscripción lo pueden encontrar en nuestras redes sociales. También invitarles para que se agenden el sábado 2 de agosto a las 6:30 de la tarde. Se va a realizar una fiesta pro fondos para el Carnaval La Revuelta, que desde hace 5 años se viene dando aquí en la comuna de San Joaquín. Y finalmente, el 9 de agosto se va a hacer en la Plaza Madeco una jornada cultural por la vida, la memoria y la resistencia del pueblo palestino. Desde las 5 de la tarde van a haber Feria de las Pulgas, intervenciones culturales, para que también, si tienen un tiempo, puedan acompañar esta iniciativa. Y desde esta mesa les invitamos a visitar nuestra página web www.msvidadigna.org, pues allí podrás acceder a todas nuestras redes sociales y especialmente en nuestros canales de comunicación directa, WhatsApp y Telegram. Todo eso en, nuevamente, www.msvidadigna.org. Además, puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram y TikTok con @vdsanjoaquín, desde donde podrán enterarse de lo último o acceder a otras redes que prefieran. Sugerimos especialmente visitarnos al WhatsApp o el Telegram, pues ahí les aseguramos que les llegarán todas las notificaciones, sin spam, lo prometemos, de nuevos episodios y noticias del movimiento de San Joaquín. Nos escucharemos justo aquí en El Cawin, cahuineando desde la Pobla. Hasta la próxima.